Queremos usar el método de prueba por inducción para probar todos los números naturales n mayor o igual a 1 más 2 más 3 más más n es igual al producto de n y n más 1 dividido por 2. Primero pensemos inductivamente en esta pregunta. De hecho, sabemos que esto es cierto por otras razones. Por ejemplo, encontramos la fórmula a la derecha usando el método de reversa, y suma al determinar la suma de la secuencia aritmética 1 más 2 más 3 hasta más n, pero, ¿por qué podría aplicarse la inducción? El lado izquierdo suma los números de 1 a n si sabemos cómo hacerlo, agregar solo un término más, lo que significa n más 1, no sería tan difícil. Por ejemplo, si n igual a 100 supongamos que usted sabe que la suma de los primeros 100 números es 5050, lo que significa 1 más 2 más 3 más más 100 iguales 5050, lo cual es cierto ahora. Para encontrar la suma de los primeros 101 números, tiene más sentido sumar 101 a 50-50. En lugar de calcular la suma completa de nuevo, tendríamos 1 más 2 más 3 más más 100 más 1, lo que sería 5050. Más 101, lo que equivale a 5151, de hecho, siempre sería más fácil añadir un término más, por eso utilizamos la prueba por inducción. Así que para comenzar la prueba, deja que P de n sea la afirmación que estamos tratando de demostrar que es 1 más 2 más 3 más más n es igual a n multiplicado por la cantidad n más 1 dividido por 2, mostraremos que P de n es verdadera para todos los números naturales y mayor o igual a 1. A continuación, consideraremos el caso base que es P de 1. La declaración P de 1 es igual a 1. El producto de 1 y la suma de 1 y 1 dividido por 2, que también es 1 y, por lo tanto, P de 1 es verdadero y ahora consideramos el inductivo. K se permite que K mayor o igual a 1 sea un número natural, y asumimos que P de K es verdadero, donde P de K es la misma afirmación que P de n, excepto usamos K en lugar de n, que es 1 más 2 más 3 más más K. Es igual al producto de K, y la cantidad K más 1 dividido por 2, demostraremos que P de la cantidad K más 1 también es cierto, es decir, demostraremos que 1 más 2 más 3 más más K más la cantidad K más 1 igual. El producto de K más 1 y K más 2 divididos por 2 y se pregunta de dónde viene esta fórmula a la derecha si volvemos a la afirmación dada por P de K reemplazamos K con K más 1, por lo que esta K se convierte en K más 1, y esta K más 1 se convierte en K más 1, que es K más 2. Para probar esta ecuación, comenzamos sumando K más 1 a ambos lados de la ecuación dada por P de K, que es la hipótesis inductiva. Así que esto nos da 1 más 2 más 3 más más K más la cantidad K más 1 igual. K veces la cantidad K más 1 dividido por 2 más la cantidad K más 1 y ahora, para el resto de la prueba, tenemos que mostrar que el lado derecho de esta ecuación se puede escribir en la forma de la cantidad K más 1 vez la cantidad K más 2 dividido por 2. Por lo que ahora centrándonos en el lado derecho multiplicaremos cantidad K más 1 por 2 sobre 2 para tener un denominador común y ahora podemos sumar las dos fracciones, lo que en el numerador nos da K veces la cantidad K más 1 más 2 veces la cantidad K más 1 sobre 2. Ahora mirando los dos productos en el numerador, observe cómo hay un factor común de K más 1. Si descontamos la K más 1, observe cómo nos queda el factor de K más 2, que podemos escribir como la cantidad K más 2 veces la cantidad K más 1, todo dividido por 2, que es lo que necesitábamos mostrar para demostrar que P de la cantidad K más 1 es verdadera más P de la cantidad K más 1 es verdadera, así que por el principio de la inducción matemática P de n es verdadera para todos los números naturales n mayor o igual a 1, espero que te haya resultado útil.